Listo. Muy bien. Ya como estamos hablando sobre la cialometoplasia necrosante. Esta puede simular malignidad y asustar a nuestro paciente, pero también puede generar malignidad si no se trata. Es en especial carcinomas mucoepidermoides y epidermoides. Y para poder dar si es maligno o no, nos basaremos en características histológicas, que sería presencia de necrosis lobular del tejido salival, predominio de tejido de granulación con inflamación aguda y crónica, metaplasia escamosa y preservación de morfología lobular. Sí. Terrible enfermedad. Vean qué tipo de lesiones causa ahí en el paladar, ¿verdad? En glándulas salivales del paladar. Recordar, anótenlo en su libro, anótenlo, ¿sí? Eh, a mayor tamaño, anótenlo, a mayor tamaño de la glándula salival, menor posibilidad de existencia de cáncer, ¿sí? A ver, repítamelo alguien. Que mayor tamaño de la glándula salival, menor probabilidad de cáncer. De cáncer, por ejemplo, ese pudiera ser un cáncer, la cialometaplasia necrosante, pues ok, es una enfermedad de necrosis y que puede estar asociada a malignidad, y así veríamos un carcinoma salival de paladar, ¿verdad? De una glándula salival menor. Entonces, mientras más chiquitas sean las glándulas salivales, mayor posibilidad hay de que sea un cáncer, ¿sí? Mientras más grandes sean, menor posibilidad de cáncer. Eso no se les olvide en su vida, ¿sí? Es un tip. A menor tamaño, mayor posibilidad. A mayor tamaño, menor posibilidad de desarrollar tumores o cáncer. Enfermedades como estas, por ejemplo, enfermedades necrosantes, pues también son terribles, ¿va? En el tipo de enfermedades granulomatosas, estamos en ese tema de enfermedades granulomatosas, ¿va? Que vamos a terminar con el síndrome de Sjögren, ¿sí? A ver, continúa. Bien, y esto sería, como podemos ver la imagen, presenta una úlcera profunda con o sin alteraciones de inflamación, antecedentes de inflamación. Sí. Si se fijan ahí, regrésala. Hay una metaplasia escamosa, ¿sí? ¿De qué nos habla una metaplasia escamosa? De un precáncer. Una metaplasia ya es una alteración de la forma celular que puede redundar en cáncer, a eso me refiero. Ya si vemos una úlcera de esas, más que pensar en una cianobacteria necrosante, es un carcinoma, porque la misma enfermedad esta nos lo está diciendo. En la C tiene una metaplasia escamosa, ya es una atipia que va a cáncer pero corriendo, ¿sí? Metaplasia ya se acerca a la anaplasia, ¿va? La metaplasia es intermedia entre una célula normal, alteración medial de la célula, y de ahí le sigue la anaplasia, que es prácticamente la total pérdida de la forma celular, que es un cáncer. Y además muy grave, el cáncer de paladar de tipo salival o de otro tipo son muy, muy malignos. ¿Sí? ¿Qué más? Bien, ya hablaremos sobre el Síndrome de síndrome de Sjögren. 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 No, la J, olvídate. Nada más lee Sjögren. Dilo. Bueno, el síndrome de Sjögren. Es una enfermedad granulomatosa, el síndrome de Sjögren, con presencia generalmente de vasculitis, anótenlo. El síndrome de Sjögren se considera una enfermedad granulomatosis acompañada de un síndrome de tipo vasculitis. ¿Sí? Siempre que oigan eso, recuerden al doctor Novelo, síndrome de Sjögren, una enfermedad granulomatosa con vasculitis. ¿Sí? Con vasculitis, son los dos términos importantes. A ver, léelo tú. Muy bien. Es una inflamación linfática tanto de las glándulas salivales como mayores, como menores, como de las menores. Este predomina en mujeres en relación de 9 a 1, entre las edades de 40 y 60 años. Este presenta recaída de la boca o serostomia, No se les olvide ardor nunca, resequedad de boca, término médico, serostomía. Serostomía es la resequedad de boca. Puede ser pregunta de examen. ¿Qué es la serostomía? Resequedad de la boca. ¿Qué más hay? faríngeo, disminución de la producción de lágrimas y sensación del cuerpo extraño. El ¿De qué diagnóstico dirección?
Sí, ¿Mande? sí, la biopsia, el diagnóstico. Tú Ah, dilo, el termina. diagnóstico se establece mediante la biopsia de la mucosa labial. Sí, hay que hacer El una tratamiento, biopsita para saberlo. ¿Y el tratamiento es? y el tratamiento se dividirá en dos, conservador y quirúrgico. El conservador consiste en el empleo de cialogogos sin azúcar, como gotas de limón y frutas cítricas. Sí. El quirúrgico indica cuando persiste el crecimiento de las glándulas salivales. En general, el síndrome de Sjögren también se trata con, con corticoides, de preferencia prednisona. Yo he tenido varios casos que no sé, que pienso que son infecciosos, les doy tratamiento antibiótico, etcétera. Póngase saliva, puede ser algo viral, les doy algún antiviral de aciclovir o valsaclovir como nuevo derivado del aciclovir, muy bueno, el valsaclovir, ¿sí? Y no mejoran, les empiezo a dar prednisona y al tercer día no tienen nada. A ver, ¿qué más dices? ¿No hay un tratamiento médico? No es lo que No, no venía en dice. el libro. Ok, pero también anótelo, uso de corticoides, ¿sí? De preferencia prednisona. O antivirales. No, no, antivirales no. Antivirales no. Prednisona. ¿Qué más? Porque esta no es una enfermedad viral. La de Kussmaul se caracteriza. Se caracteriza por edema unilateral recurrente en la glándula parótida, secundaria en la acumulación de tapones de moco o fibrina de los conductos salivales. Ok, muy bien. Todavía como enfermedad granulomatosa. Muy bien. Kussmaul. Y creo que terminaste ahí, ¿verdad? Sí. Ok, esta es la última tuya. Te felicito. Ah, enfermedad de Miculix todavía tú, ¿verdad? Ah, no, no, ya sería mi compañera, pero Ya tu compañera, sí, ella sí. me acuerdo que empezó con eso ayer, ya para que ella tome la palabra en lo que continuamos y te felicito, muy buena presentación, ¿sí? Gracias. Muy buena presentación. Les voy a encargar a todos los grupos que vayan haciendo, me encantan, todos los grupos que vayan haciendo, pásenme a mi correo los temas, ¿no? Me gusta ir repasándolos, los veo quienes participaron y estudio, ¿sí? Me los pasan a mi correo, por favor, ¿sí? Fernanda, les das mi correo a todos los muchachos que vayan presentando para yo irlos Sí, revisando en mi correo, ¿sí? sí, Te lo encargo mucho, por favor, ¿sí? y ¿Qué ahorita se más? los... A ver, nos quedamos ayer en... ¿quién estaba exponiendo ayer? La segunda. Yo, ¿Quién es yo? Jennifer, Jennifer, sí, mucho gusto, Jennifer, gracias. mucho gusto. Tú habías empezado con cialodinitis esclerosante con la IG4, ¿no? Entonces nos quedamos contigo. En lo... A ver, dale a la diapositiva. Vimos Miculis, me acuerdo. Sí, ¿En qué nos quedamos? Enfermedad de Creo Miculis, que se trabó. se trabó. Edema unilateral. Y estas no son enfermedades granulomatosas, ¿eh? El síndrome de Sjögren sí. Kussmaul, la enfermedad de Miculis, y luego dice cialodenitis esclerosante relacionada con la IG4. ¿Sí la vimos? ¿Sí, verdad? ¿Sí leíste eso? sí. Y luego sigue parotiditis tóxicas, lo vimos, me acuerdo, las sustancias Ujú. que pueden causar problemas, como el plomo, el cobre y el mercurio, el yodo, el bromuro, obstrucción inflamatoria benigna de glándulas salivales. ¿Ahí nos quedamos? No, sí, Más sí los vimos. adelante. Más adelante, sí vimos los Sí, cálculos, me acuerdo. Sí hablamos de los cálculos, luego creo hipertrofia que en parotiditis, esa. sí, sí, el cálculo, ok. Entonces nos quedamos en cálculos de glándulas salivales. ¿Qué puedes decir? Si el cálculo se encuentra en la porción anterior del Así conducto es, sí, y el sí. proceso inflamatorio no ha destruido la función de la glándula, se traza bajo anestesia general una pequeña incisión en el piso de la boca con el fin de eliminarlo y restaurar así el flujo salival. Muy bien, Si la anomalía es intragranular o se halla en el origen del conducto, puede estar indicado extirpar la glándula submandibular y esta operación también se efectúa cuando el proceso inflamatorio se ha vuelto crónico. sí, muy bien. Luego la fisiología, los cálculos, sí, Bueno, en la fisiopatogénesis de los cálculos va a ser desconocida, aunque sí, se han propuesto las siguientes teorías, que la primera es la existencia de microcálculos
intracelulares que se secretan en el conducto salival. También la aparición de pequeños tapones de moco en el sistema ductal y la migración retrógrada de restos de alimentos, sustancias y bacterias de la cavidad bucal hacia los conductos salivales. Y esta última es la más aceptada en la actualidad. En todas ellas va a existir formación de nidos con calcificaciones subsecuentes. Sí, muy bien. Cuando los cálculos obstruyen la porción intraglandular del conducto de Stennon, son difíciles de palpar y a menudo causan obstrucciones parciales e inflamaciones crónicas de la glándula. Los cálculos en la parte distal del conducto pueden eliminarse a través de una incisión quirúrgica en la boca. Y las cialectasias son características al efectuar una cialografía. Y los cálculos mayores van a requerir fragmentación a base de litotripsia intraluminar con láser de olmio o a través de aparatos electrohidráulicos. Así es, la litotripsia, ¿verdad? Eso se usa también en cálculos de los ureteros, ¿verdad? Las litotripsias, muy efectivos, ¿eh? Las litotripsias, es ultrasonido, es uso de ultrasonido o con láser de olmio o a través de aparatos electrohidráulicos también, o ultrasonido también, ¿verdad? Son diferentes formas de aparato, ¿verdad? La cosa es vibración, que causen vibración importante sin causar lesión tisular, pero sí destrucción de cálculos. ¿Sí? Luego para endoscopía, en diagnóstica. Para endoscopía diagnóstica se utilizan endoscopios semirrígidos de 1.3 mililitros de diámetro externo y para efectuar procedimientos de extracción intraluminar se pueden utilizar uretroscopios rígidos pediátricos con diámetro de 2.5 mililitros y canal de trabajo de 1 mililitro. Sí. Las indicaciones de cialodescopia son las siguientes. La remoción de cálculos en el conducto de Wharton posteriores al primer molar o en el conducto de Stennon después de su curvatura. También la revisión del sistema ductal para descartar cualquier cálculo residual y la presencia de dilataciones o estenosis ductales. También episodios recurrentes de cialodenitis sin causa aparente. Qué bonita diapositiva pusiste ahí, la cialoendoscopía, ¿verdad? Es una técnica que permite extirpar los cálculos, las piedras de las glándulas salivales o maxilar sin necesidad de extraer. Es un trabajo muy fino, muy fino y en hospitales pues de primer nivel o de tercer nivel, ¿verdad? De especialidad, ya los empiezan a hacer eso, ¿verdad? Endoscopistas expertos en ello y gente muy preparada. ¿Qué más? En el tratamiento de los cálculos salivales se puede recurrir a la litotripsia extracorpórea y se realiza con mínimos riesgos y resultados aceptables. Lo que decías, lo que ya lo habías mencionado, a menudo se requieren. A menudo se requieren varias sesiones de 30 minutos sin necesidad de administrar anestesia. Sí, no es doloroso. Y en 50-80% de los casos se obtiene una desintegración completa de los cálculos. Así es estupendo tratamiento, ¿eh? Los cálculos de la parótida responden Mejor a la litotripsia extracorpórea que los de la glándula submandibular, así como los que tienen diámetro menor de 7 mililitros y son de baja densidad en la tomografía axial computarizada. Sí, mija. Y en los cálculos salivales gigantes, un tratamiento combinado con endoscopia y cirugía externa ofrece buenos resultados. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la hipertrofia parotidia secundaria a trastornos metabólicos y nutricionales. Sí, así es. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Bueno, Diabetes. Estas enfermedades como diabetes, cirrosis hepática, acalasia, anorexia nerviosa, alcoholismo, desnutrición grave y bulimia pueden acompañarse de hipertrofia bilateral de la glándula parótida. Todo eso, fíjate. Sí. ¿Qué más? Y en el plano microscópico, las células de los acinos están hipertrofiadas y diversas áreas del parénquima reemplazadas por el tejido adiposo. Así es. ¿Qué más? La cialografía.
La cielografía va a mostrar una disminución de la masa de los conductos terminales y las hipertrofias graves pueden requerir parotidectomías superficiales, ya que estas glándulas pueden tener 2 a 3 veces su peso normal. Fíjense nada más. Sí. ¿Qué más? Y otros trastornos en los que se ha observado esta entidad son hipotiroidismo, anomalías del sistema hipófisis suprarrenales, gota y menopausia hiperlipidemia. Muy bien. Continuamos. Cielodenosis, ¿qué es eso? Bueno, esta va a ser una enfermedad no inflamatoria del parénquima glandular y al parecer secundaria a alteraciones metabólicas o secretoras de los acinos glandulares. Sí. Y hasta el 50% de los casos se relaciona con trastornos del sistema nervioso central, carencias nutricionales y endocrinopatías, como también insuficiencia hepática, bulimia o efectos farmacológicos de diversos compuestos. Así es. De causa múltiple, ¿verdad? Los hipotiroideos, ¿cómo se ven así, con ese tipo de cara redondeada, ¿verdad? Es muy frecuente la cialodenosis, pues, sobre todo en diabetes mellitus, ¿verdad? También. Y el hipotiroidismo son enfermedades muy frecuentes, el diabético y el hipotiroidismo, ¿verdad? Bien frecuentes. Y vemos así caras así. Cialoadenosis. ¿Qué más? Batsakis es un patólogo otorrinolaringólogo estupendo. Tiene un libro de patología en otorrinolaringología que yo lo estudié en mi residencia, Batsakis, ¿sí? El mejor patólogo de cabeza y cuello del mundo, yo diría. Sí, pues ese libro lo leí yo cuando estudié, fíjense, se los comento como anécdota. ¿Qué dice Batsakis? ¿Cómo clasifica estas alteraciones de cielodenosis en 3 grupos? ¿Cuáles son? El neurógeno, metabólico y hormonal. Bien, y luego su etiología, Bueno, es una falta de regulación de la inervación autónoma de los acinos glandulares, por lo que se cree que consiste en una neuropatía autónoma periférica en la que existe una hipertrofia uniforme del parénquima glandular. muy bien, eso, Batsakis, acuérdense, Batsakis. Quien le interese la especialidad o la otorrino, busque el libro de patología de Batsakis y van a aprender muchísimos. Un libro es la Biblia de la patología de otorrino. ¿Qué más? Neumoparotiditis, muy rara, pero mencionada. ¿Qué es? Bueno, esta representa una rara causa de inflamación parotidia y es secundaria a la insuflación de aire a través del conducto de Stennon Sí, en muy los rara. acinos de la glándula parótida. En músicos, sí. Y se ha descrito en músicos que tocan instrumentos de viento y en sopladores de vidrio. Y otras causas son la ventilación con presión positiva, instrumentación dental, supresión de tos y estornudos y la autoinducida, esta última sobre todo en niños. Sí. Y el El aire aire, puede causar una rotura de la cápsula parotidia y aparecer en el tejido celular subcutáneo de la cara y cuello, y en algunos casos para producir fíjense, neumomediastino. hasta neumomediastino. Fíjense la gravedad de una presión de aire en la boca, hasta neumomediastino. Romper todos los tejidos, los acinos, la glándula, tejido celular subcutáneo, e irse hasta el mediastino. Está raro. Qué bueno que es rara, pero puede ser de gravedad. ¿Qué más? Se caracteriza, Bueno, se caracteriza por la presencia de edema de la región parotidia y a la palpación se puede detectar crepitación en 80% de los casos y en 30% aparece una saliva espumosa y la afección es bilateral en 40%. La insuflación de las mejillas con medio de contraste en la cavidad bucal, seguido de una tomografía axial computarizada, revela la presencia tanto de aire como del medio de contraste en la glándula parótida. Y su tratamiento va a ser conservador y en sí. casos graves puede ser necesaria una transposición del conducto de Stennon y la ligadura de este o una parotidectomía. O una parotidectomía superficial, sí. ¿Qué más? Patologías salivales en la enfermedad del injerto contra injerto huésped. También es bien rara. Coméntala nada más. Bueno, esta enfermedad de injerto contra huésped aparece en 25 a 45% de los pacientes luego de trasplante de médula ósea. Sí, Puede producir daño en la cavidad bucal y las glándulas salivales, con resequedad de boca, trastornos como
en la composición de la saliva y cambios histopatológicos en las glándulas salivales menores del labio. Bien, hay una infiltración. También va a haber una infiltración linfocítica en las glándulas salivales mayores y la saliva va a representar una disminución de la concentración de sodio con aumento de la de potasio. Muy bien. Se caracteriza por, Bueno, esta se va a caracterizar por serotomía, hiposalivación, keratoconjuntivitis y aumento de la incidencia de infecciones bucales secundarias o disminución de las concentraciones de inmunoglobulinas salivares. sí, Menos del 20% de los pacientes se recupera sin tratamiento. El tratamiento consiste en el empleo de inmunosupresores que incluyen ciclosporina, azatioprina y esteroides del tipo de la metilprednisolona metilprednisolona, sí. La y la saliva sal artificial, artificial y la pilocarpina oral también son de utilidad. así es. ¿Qué más? Patología del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. ¿Qué pasa con el SIDA? Bueno, Sí, los pacientes van a presentar múltiples manifestaciones patológicas en la región de la cabeza y cuello, entre ellas linfadenopatía y crecimiento de la glándula parótida. sí, También esta enfermedad de estas glándulas puede ser consecutiva a parotiditis viral o bacteriana, adenopatía hiperplásica, intraparotidia o periparotidia o desarrollo de tumoraciones. Y puede presentar lesiones quísticas parotidias en forma unilateral o bilateral y consiste en cavidades cubiertas de una capa epitelial y rodeadas por tejido linfoide hiperplásico. sí. Bueno, se identifican como quistes linfoepiteliales benignos y aunque su etiología es incierta, se les ha relacionado con el virus de Epstein-Barr. Epstein-Barr. Sí, diagnóstico. En su diagnóstico se determina como con una tomografía axial computarizada o a través de resonancia magnética. Ujú. La biopsia por aspiración con aguja fina confirma la naturaleza quística de la lesión. Sí, el tratamiento. El tratamiento incluye escleroterapia con doxiciclina, que se aplica a través de un catéter número 18 en el quiste. Bien, La inyección intraquística de muruato de sodio también es efectiva a la realización de una parotidectomía superficial y administración de sidobudina. ACT, un antiviral. ¿Qué más? Cialobenitis secundaria, yodo radioactivo, también la gente radiada, ¿qué sucede? Bueno, se calcula que el 24% del yodo radioactivo administrado se pierde a través de la saliva y que la concentración en esta es 20 a 100 veces más que las cifras encontradas en sangre, lo que puede inducir cialodenitis, que es más frecuente en la glándula parótida. Sí, En esta va a existir inflamación de la mucosa ductal con estasis salival y obstrucción ductal y se acompaña de dolor, inflamación y serotomía. sí. El 69% de los pacientes tratados con yodo radioactivo presenta evidencia centellográfica de disfunción salival y la cialondoscopía mejora los síntomas en el 50% de los casos, junto con hidratación y empleo de cialogogos y masaje local. ¿Qué es cialogogo? ¿Qué es un cialogogo? ¿No sabes? Cialogogo es algo que lo que estimula la saliva, la formación de saliva, ponerle limón en la boca. ¿Sí? Una cucharita de limón es un cialogogo. Estimular la salivación. ¿Qué más? Tratamiento de la cialorrea. Alguien que produzca mucha cialorrea, producción de saliva, sí. La salivación, cialorrea, Refleja una alteración del mecanismo de coordinación de los músculos faciales y palatinos y de la lengua. sí. Se inicia el tratamiento con fisioterapia. Quienes no mejoran pueden someterse a cirugía que consiste en transposición de los conductos submandibulares mediante la disección submucosa y redirección del flujo salival, lo que evita extirpar las glándulas salivares.
Ok, entonces esa es una técnica quirúrgica. Luego las personas con enfermedades, efectivamente, ¿qué pasa? Las personas con enfermedad cerebrovascular o trastornos extrapiramidales como la enfermedad de Parkinson no pueden controlar de modo adecuado la salivación. Y es frecuente verlo en la gente mayor de edad, con Parkinson, con degeneración cerebrovascular, accidentes. Es frecuente verlos con la boquita abierta y saliendo saliva, con su pañuelo en la boca y constantemente quitándosela. No manejan ya bien la deglución. En fin, es muy triste la enfermedad de Parkinson y todas esas enfermedades degenerativas cerebrales que causan ese signo de cialorrea, ¿verdad? Los anticolinérgicos Tienen un efecto inhibidor, aunque se acompaña de tolerancia, hay tolerancia, sí. y El el tratamiento tratamiento quirúrgico, quirúrgico se basa en transponer los conductos submaxilares del piso de la boca a la fosa amigdalina o los conductos parotidios a la faringe, y si persiste la cialorrea se realiza una sección unilateral de la cuerda timpánica. de la cuerda timpánica. Bueno, pues son tratamientos raros. ¿Qué más? Tratamiento médico de la toxina, sí, se ha empleado, sí, La toxina botulínica tipo A se emplea en individuos con afectación neurológica sí, y se usa para ello una jeringa de 3 mililitros con, con aguja de número 22. Con ayuda del ultrasonido se dirige la aguja hacia el centro de la glándula submandibular y en el cuerpo y cola de la parótida se inyectan en promedio 20 a 30 unidades. Y la toxina actúa en las uniones neuroglandular y neuromuscular y tiene una acción inhibidora de los receptores colinérgicos y su efecto dura de 3 a 4 meses. muy bien. ¿Qué más? Quiste hidratídico de glándulas. ¿Qué es el quiste ese? ¿Es endémico? Es endémico en países mediterráneos y es consecutiva infestación por ingestión directa de huevecillos de estos parásitos provenientes del contacto con perros o en forma indirecta a través del agua y la comida. Sí, Su huésped primario está de esta infestación por echinococos son los perros y el intermediario del ganado, ovejas y caballos, en ocasiones también el hombre. sí. En las personas afecta en 65% de los casos el hígado, el 25% a los pulmones y de menor ocasional el cerebro, corazón, hueso y otros órganos. Sí, quistes La, hidratídicos. Infestación, la infestación de las glándulas submandibular es muy rara y pues en general la forma maxilofacial representa el 2% de las infecciones. ¿de acuerdo? Los Los quistes quistes hidratídicos, hidatídicos deben sospecharse durante la valoración de masas cervicales en regiones endémicas. endémicas. Quiste hidatídico, recuérdenlo, ¿sí? Quiste hidatídico. ¿Qué más? Keratoconjuntivitis zika, la xeroftalmía. ¿Qué es eso? Bueno, esta consiste en una resequedad grave de la superficie del ojo. En su forma crónica es capaz de producir ulceración de la córnea. Xeroftalmía, sí, sí, Esta entidad se relaciona con el síndrome de Steven-Johnson con eritema multiforme. sí. Y en 1991, Robbins informó la transferencia de la glándula submandibular a la fosa temporal con anastomosis microvasculares con la intención de llevar la saliva al ojo y con ello atenuar la resequedad existente. Ujú. Y los resultados fueron favorables en 80-85 de los casos. Por eso lo menciono en este capítulo, ¿verdad? La xerostomía, xerostomía, xeroftalmos, ¿verdad? No producir lágrima puede ser tratada con una cirugía de la submandibular y llevarle saliva al ojito, ¿eh? ¿Qué más? Muy raro también. Tumores de las glándulas salivares, ese es vamos a empezar ya el gran tema de tumores de las glándulas salivales. Terminamos todo tipo de enfermedades inflamatorias, granulomatosas, etcétera. Y vamos a empezar el gran tema de los tumores. ¿A ti te toca todavía? Sí. Mm, Ándale, continuamos a terminar el tiempo. Si se termina, nos vemos la próxima semana. Empiézalo porque es muy importante este tema. Ahí me encanta y vamos a ver, ¿qué tipo nos puedes decir?
Bueno, estos comprenden menos del 3% de los tumores del organismo y casi el 5% de los de cabeza y cuello. Entre el Sí, 75 y 85 de las neoplasias salivares se encuentra en las parótidas, el 10% en las submandibulares y 10 a 20 surgen fuera de las glándulas salivares mayores. fíjese, vienen neoplasias salivales, no vienen malignos, tumores malignos, ¿sí? Lo que les refería. Es más frecuente los tumores neoplasias. Neoplasia no significa cáncer, es inflamación. Sobre todo están en las parótidas, el 10 en la submandibular y el 20 en las otras, ¿sí? Fuera de las glándulas salivales mayores, ¿sí? Se refiere a neoplasia, no a malignidad. Luego, el paladar es el sitio. Es el sitio más frecuente de neoplasias de las glándulas salivares menores. El organismo cuenta con 100 a 300 glándulas salivares menores distribuidas a lo largo del tracto aerodigestivo Sí, superior. Y en exactamente. general, En los general, tumores benignos son más frecuentes que los malignos. ahí está, los tumores. Estamos hablando de tumores en general benignos. En general, los tumores o las neoplasias son más frecuentes en parótida, submandibular y glándulas salivales mayores. Y glándulas salivales menores, ¿verdad? ¿Qué más dices? A ver. Factores de alto riesgo, ¿qué es? Bueno, en sus factores de alto riesgo existe un aumento del índice de tumores salivares después de la exposición a radiaciones, como en el tratamiento de enfermedades benignas o secundarios a explosiones nucleares con un periodo de latencia de 15 a 20 años. También se ha comunicado una mayor frecuencia de tumores de glándulas salivares en ciertos grupos raciales de diferentes áreas geográficas, como los esquimales de Alaska y la población de Groenlandia. Muy bien. También existe un factor de riesgo genético hasta la fecha poco estudiado, y el empleo prolongado de isoproterenol y, Isoproterenol, sí. y valores bajos de vitamina A. Sí. Y aunque existe controversia, se considera que la frecuencia de estas neoplasias es mayor en personas con grupos sanguíneo tipo A y asimismo el desarrollo de segundos tumores primarios. Carcinoma de mama. ¿Qué más? Grupos histológicos. ¿Cuáles son los grupos histológicos de los tumores de glándulas salivales? ¿Cuáles son? Tumores epiteliales, ¿sí? Bueno, yo les voy a hablar sobre los grupos histológicos de los... Ya cambiamos de expositor. ¿Quién está Sí, hablando? Yareli. Yareli. Muchas gracias a la anterior expositora que se llamó Jennifer. 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 Muy bien. Su punto muy bueno a Jennifer, por favor, Fernanda. Y continuamos contigo, por favor, ¿sí? Bueno, Clasificación. Vamos a empezar con la clasificación de los tumores según la Organización Mundial de la Salud. En tumores epiteliales, que son se clasifican según la OMS en 4 tipos, que son los tumores epiteliales, y estos se subdividen en los adenomas, como el adenoma pleomorfo, que es un tumor mixto, los adenomas monomorfos, como el adenolinfoma, adenoma oxifítico, ¿no? ajá, y otros tipos, y los carcinomas, como el Y los mucoepidermoide, carcinomas, sí. Aquí los está en general todos los tumores, en adenomas benignos, adenomas monomórficos y ya los carcinomas, en los epiteliales. Luego los no epiteliales son, bueno, no, son no epiteliales, no luego epiteliales, y luego los tumores no clasificables y los tumores diversos, que estos son lesiones linfoepiteliales benignas, la cialosis y oncocitosis. sí, muy bien. ¿Qué más? Esa es la clasificación de la OMS. En epiteliales y en no epiteliales, en no clasificables y en diversos. ¿Qué sigue? Frecuencia, la frecuencia de los tumores. ¿Qué dice? Esta pueden aparecer en cualquier época de la edad y tiene una frecuencia entre el 0.7 y 0.9 entre 100.000, Sí, y pueden aparecer desde la infancia hasta los 80 años. sí. En edad promedio, en el momento del tratamiento primario, es de 45 años en los tumores benignos y 56 en En los los malignos. malignos.
Sí. Ujú. En los americanos y africanos son más comunes Sí, son más comunes en mujeres en y en mujeres. Europa y Estados Unidos no existe predilección significativa por sexo. Ok. Las lesiones benignas tienden. Tienden a presentarse más en mujeres y una edad más temprana que las neoplasias malignas, y estas ocurren con más frecuencia en varones entre la quinta y la séptima década de la vida, Sí, con excepción del tumor de Warthin. con el tumor de Warthin que vamos a ver, que es el adenoma adenoideo quístico. ¿Qué más? Tumor de Warthin. Ujú. También pues casi el 20% de los tumores son parotidios y un 40% son de los mandibulares son malignos. Sí. A ver, ahí está. Frecuencia de tumores de glándula parótida según los diferentes tipos histológicos. A Sí, ver, explícanos este cuadro. este es un análisis de 1814 casos que fue efectuado en el año de 1983, que lo hizo el autor y contrastado con la frecuencia en general, que Sí, identifica los tumores mixtos con el porcentaje de análisis de los casos y la frecuencia del porcentaje en general. sí. Los más comunes fueron los Los benignos, que benignos. tuvieron de un 55 a un 65%. Los malignos tienen una frecuencia del 2 a 5%, el Sí, tumor de Warthin de 6 a 10%, sí. el Es un carcinoma mucoepidermoide mucoepidermoide, 3 a es 9. de 3 al 9%, el Sí. adenocarcinoma de 2.8 a 15.7%, Adenocarcinoma, sí. el cáncer de células acinares es Sí. de 2.5 a A 4. 4%, Carcinoma adenoideo quístico. de 2 al 5%, el cáncer epidermoide Epidermoide, el 3 al 1. es el menos frecuente es el oncocítico, y Sí. el epidermoide es uno de los menos frecuentes con Y el 0.3 indiferenciado. a 1.5%. El oncocítico, que su frecuencia fue menos de 1%, y el cáncer indiferenciado, Ok. pero es del 1 a Nomás, muy 4.5%. bien. Pasa ya va a terminar esto, pasa a la siguiente diapositiva y en esa nos quedamos para la próxima clase. Frecuencia de tumores de glándula submandibular según los diferentes tipos histológicos. Ahí nos vamos a quedar, ya se va a cortar la clase y quedamos pues en tumores de glándula submandibular, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice, cuáles son más benignas, lesiones malignas, ¿sí? De la submandibular. Ahí vamos a quedarnos, ya ya prácticamente se acabó. Lean, terminen el capítulo, por favor, de glándulas salivales.